días, queridos telepensantes, lunes 13 de mayo y comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias. Las noticias más importantes el día de hoy. Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la medida prejudicial precautoria innominada que buscaba suspender la tramitación del caso Alto Mando en el que se formaliza al general director de Carabineros Yáñez. Recordemos que esta solicitud fue presentada por la defensa del general de Carabineros. Recordemos que esta solicitud fue presentada por la defensa del comandante director de Carabineros. El representante legal había solicitado la medida con el objetivo de ejercer una acción de nulidad de derecho público en contra del Ministerio Público, alegando que este último actuó fuera de sus competencias constitucionales y legales. Violento portonazo a un discapacitado en Ñuñoa. Ustedes están viendo las imágenes en pantalla. Nadie está a salvo de este tipo de crimen. Como podrán ver ustedes, esto ocurrió el día jueves en la noche, nos enteramos el día viernes en el fondo, y los sujetos, como ustedes están viendo, golpearon al discapacitado, lo bajaron del vehículo, que era el conductor, y fueron vecinos y las mismas personas que iban con él en el auto los que ayudaron a esta persona. Una vez que los delincuentes se dieron a la fuga con el vehículo adaptado para discapacidad. Tenemos las declaraciones de la víctima, por favor, señor director, vamos a ver el video. Bajar, yo le indiqué que no podía bajarme por mis propios medios, porque obviamente uso silla de ruedas. Insistieron y no podía bajarme, en verdad. Entonces uno de los tipos que me encañonó en la cabeza, como que se hartó del tema y me pegó un cachazo con el arma, insistiendo en que me bajara, pero no podía bajarme. Y nada, como no podía bajarme, entonces me tiraron del auto. Ahí recibí algunos golpes en el agua, arriba del auto, y abajo creo un par de patadas que recuerdo que recibí. Terrible, pues, telepensantes. Él iba con el pololo de su hija y su hija. Asaltaron de manera muy violenta también una panadería en Santiago. Explican en el medio Bio que el dueño se habría negado a pagar una extorsión de los mismos sujetos. Esto está pasando con muchísima frecuencia. Este grupo de criminales, estas bandas organizadas, ofrecen una especie de protección a los locatarios, y si los locatarios no les pagan, ellos obviamente los asaltan y termina en esto. ¿Saben cuánto estaba pidiendo estos extorsionistas? 15 millones de pesos. Ustedes tienen que saber que esto comenzó así en Venezuela. Así comenzó a trabajar el Tren de Aragua y vemos lo que es hoy día. Los criminales intimidaron a los trabajadores con un arma de fuego y se llevaron diversas especies, explican los medios de comunicación. Una vez que hicieron esto, un tercer criminal, eran dos en el fondo, y un tercer criminal los esperaba en una moto para sacarlos del lugar. Esto, insisto, está pasando con muchísima frecuencia en nuestro país. Aparece un cadáver en Maipú, otro, digámoslo así. Durante la mañana del domingo se registró el hallazgo de este cadáver en Maipú, específicamente en la caletera Vespucio, a la altura del ferrocarril. Según información preliminar, se trataría de un hombre de aproximadamente 50 años. Esto es una información en desarrollo. En la medida que vayamos teniendo más información, vamos a estarles comentando. También encontraron un cadáver, otro más, ¿sí?, en estado de putrefacción avanzado, vale decir, llevaba varios días en ese lugar, en la línea del metro de Viña del Mar. Esta vez la víctima, un hombre de entre 60 y 65 años aproximadamente. Tenemos las declaraciones de la PDI. Por favor, señor director, vamos a ver el video. A fin de realizar las primeras diligencias por el hallazgo de cadáver en el sector de la línea férrea del metro de Valparaíso, a la altura del Club de Yate. Una vez en el lugar, se pudo establecer de que el cadáver en cuestión se trataba de un hombre aproximadamente entre 60 y 65 años de edad, el que estaba en un estado de putrefacción avanzado. Actualmente se realizaron diferentes diligencias con la finalidad de establecer la data de muerte del fallecido, y se está a la espera de la autopsia correspondiente para establecer la dinámica de la muerte. No hay mucho más que agregar. También le vamos a estar contando de qué se trata en la medida que tengamos acceso a más información. Y esto yo no sé si se puede calificar de atentado, pero me parece gravísimo. No gravísimo, muy grave en realidad.
queman 2 autos frente a la gobernación de Biobío. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes de esta quema. Esto fue alrededor de las 11 de la noche del día sábado en Plaza España, insisto, frente a la gobernación de Biobío. Se descartó que haya personas lesionadas producto de la emergencia, pero los autos quedaron completamente quemados. Pérdida total, dicen los medios de comunicación. Lo más divertido es que los medios de comunicación tradicional hagan hincapié en esto, en que los autos tuvieron pérdida total. Como que no sé si se habrán dado cuenta de que esto tiene que ver con algo político, ¿no? Que importa que los autos hayan quedado con pérdida total, ¿o no? No sé, yo me pregunto. Aún no se sabe quiénes fueron los responsables de este acto, que evidentemente tiene un trasfondo simbólico, más allá de la intención de destruir estos autos. O sea, a eso me refiero con qué importancia puede llegar a tener que los autos hayan tenido pérdida total. Bueno, asesinaron a un colombiano, esto también es súper extraño, de 35 años de edad en un supermercado en Independencia. El hombre era vecino del asesinado Teniente Ojeda, venezolano. Recordemos que él estaba en calidad de refugiado político en nuestro país, perseguido por la tiranía de Nicolás Maduro. Bueno, este hombre colombiano fue asesinado. Recordemos que además, antes de ser asesinado, el Teniente Ojeda viaja a Colombia por pasos no habilitados, vale decir como de incógnito, para una operación que pretendía recuperar el control político de Venezuela en desmedro de la tiranía de Nicolás Maduro. Esto le costó la vida al teniente, que en paz descanse. Los hombres atacaron al colombiano en el estacionamiento del supermercado mientras estaba conversando con su hermano. Un disparo en el abdomen fue el que terminó con su vida. Reaparece el señor Giorgio Jackson, dirán ustedes, pero ¿cómo? Si no ha pasado nada de tiempo. Sí, aparece Giorgio Jackson. Ya tiene resuelto, parece, sus problemas con irregularidades dentro del ministerio, con el caso Fundaciones, con el robo de sus computadores, o ya están demasiado desesperados con el resultado que van a llegar a tener en la reforma de pensiones, que yo espero les vaya realmente mal. Esto los obliga a ejercer presión, pero con tanto amor y preocupación por los chilenos que ustedes se van a conmover. Hizo un video para las plataformas digitales para presionar a los parlamentarios a aprobar esta reforma de pensiones. Vamos a ver el siguiente video, señor director, de este cara dura. ¿Sabías que tu abuela va a dejar de recibir más de 1 millón de pesos por culpa de una mayoría en el Congreso? En el siguiente video te cuento lo que la oposición no te cuenta al obstruir el avance de la reforma de pensiones. En noviembre del 2022 el gobierno presentó su propuesta de pensiones ante el Congreso Nacional. Y en resumen, la reforma hacía 3 cosas. Aumentaba la pensión garantizada universal para que el piso de todas las pensiones en Chile fuese de 250.000 pesos. Fortalecía el pilar de cotización individual del 10%, mejorando las condiciones de ahorro de las y los trabajadores, incluyendo la opción del autopréstamo. Y aumentaba la cotización mensual gradualmente hasta un 6%, con lo que se creaba un seguro social que permitía mejorar hoy las pensiones de quienes ya están jubilados y en particular mejoraba aún más las pensiones de las mujeres por las labores de cuidado, de maternidad y la injusticia en las tablas de mortalidad. ¿Y en qué está el proyecto hoy? Este enero, para dar una clara señal de búsqueda de acuerdos, el gobierno ingresó una indicación que dejaba la capitalización individual en 13% y el seguro social en un 3%, lo que permitió que el proyecto se aprobara en la Cámara. Pero ahora pasó al Senado, donde la oposición tiene el manejo absoluto del timing. Cada mes que pasa es un mes que las personas jubiladas se van a demorar en recibir un aumento que podría llegar hasta los 150.000 pesos en su pensión. Si la reforma se hubiera aprobado, digamos, en un tiempo razonable de 6 meses, las personas jubiladas que tú conoces habrían recibido antes lo que en valor presente corresponde a más de 1 millón de pesos. Pero ya no los van a recibir. Y cada mes que pasa sin aprobarse la reforma, pierden hasta 150.000 pesos. Y es que claro, para los senadores o diputados que se oponen a esta reforma, esto puede significar una pequeña fracción de sus sueldos al mes, pero para la inmensa mayoría de las familias chilenas esto puede hacer un cambio importantísimo en sus presupuestos mensuales. Por lo tanto, la pregunta de las próximas semanas va a ser si seguirá retrasando la reforma la oposición solo para ganarle el gallito al gobierno, aunque sea a costa del bolsillo de las personas mayores. Ya lo veremos, pero también depende de ti y de qué hagas para que no sigan pasando meses en los que tus seres queridos dejan de recibir lo que les corresponde por tantos años de trabajo en Chile. Increíble, ¿no? Cómo le siguen mintiendo a la gente desde una perspectiva moral superior a todo el resto de los chilenos. Esperemos que el Congreso, los parlamentarios, no caigan en esta especie de extorsión emocional y pública, ¿no? Y le vamos a decir al señor Giorgio Jackson que a los chilenos ya no nos interesa más todo esto, que lo único que queremos es que nos dejen de robar, lo que, en sus palabras, señor Jackson,
lo que nos corresponde por tantos años de trabajo que nos han cobrado impuestos y que ustedes se han echado al bolsillo o lo han malgastado. Esto es lo que a los chilenos les da furia, porque bien sabemos que la reforma de pensiones finalmente es un impuesto al trabajo, otro más, digámoslo así. Sabemos que es un zarpazo al trabajo de los chilenos, a la plata de los chilenos. También sabemos que pretende inmiscuir al Estado dentro del mercado de capitales. Los chilenos ya no somos tan ingenuos, Giorgio Jackson. Por fin estamos despertando del engaño de la clase política. Así que, por favor, terminen con este tema. Ministro Maya Fernández confirma la salida de 2 oficiales de ejército. Vamos a ver el siguiente video, señor director. Hemos instruido al ejército colaborar, apoyar a la familia y, sobre todo, entregar todos los antecedentes que permitan esclarecer lo ocurrido, pensando en la familia. Hemos llevado adelante también una mesa de trabajo que partió el día de ayer, liderada por el Ministerio de Defensa, específicamente la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para la revisión de protocolos, porque no queremos que estos hechos ocurran en ninguna parte de Chile. Tenemos que darle garantía a los jóvenes que quieren hacer el servicio militar, los jóvenes que quieren ser parte de la institución y que hacen una tremenda labor por Chile. Tenemos que entregarle protocolos claros. El presidente también ha aceptado la propuesta de renuncia del general Castillo y el coronel Silva. Y por último, informar que el comandante en jefe del Ejército sigue en sus funciones. Bueno, esta declaración es del día viernes, luego una reunión en La Moneda en donde participaron diversas autoridades del gobierno y también el comandante en jefe. Luego confirma la pertenencia del comandante en jefe y la salida de los militares es justificada por la falta de prolijidad en el manejo de la información de los mandos, que se retiran, digámoslo así. En el seguimiento de la tragedia, todo esto en el contexto de la tragedia del fallecimiento del soldado en Putre. Para quienes no se han enterado de esto, lo estuvimos hablando el día viernes, con mayor profundidad lo pueden revisar, pero a grandes rasgos se trata del lamentable fallecimiento, evidentemente lamentable, ¿no?, de un soldado conscripto en Putre, que ha sido obvio un caso súper mediático porque la izquierda lo está instrumentalizando para su causa destruir las Fuerzas Armadas, para desestabilizar nuestro país. Cosa que me parece lamentable porque esto obviamente termina la obstrucción de la investigación. ¿Por qué? Porque ha mentido mucho. No es una novedad, pero lo es así. ¿Se acuerdan cuando para la insurrección dijeron que habían violaciones de derechos humanos, un centro de tortura en el metro Baquedano? Bueno, más o menos lo mismo estamos viendo hoy día. Lo que se sabe, como información concreta, como información real, es que el soldado fallece de una muerte súbita, sin intervención de terceros. Esto es lo que informa el Servicio Médico Legal, en el centro de atención primaria, al que fue trasladado inmediatamente, mientras que muchos medios de comunicación y activistas de izquierda dicen lo contrario, dicen que el soldado llegó ya muerto al centro asistencial. Ahora, esto, tal y como se los comenté el día viernes, una muerte súbita puede ser cualquier cosa. Puede ser una falla congénita, puede ser problemas de metabolismo, puede ser obviamente un cuadro respiratorio, puede ser esta inoculación que nos hicieron acá en el brazo, supuestamente por este bicho provocado por la sopa de murciélago. Acuérdense que para este tema hay que hablar en clave, que ya sabemos está provocando muchos trastornos luego de su aplicación. En Europa hay juicios gigantes en relación a esto y ya hay un laboratorio que suspende la venta de este medicamento. Puede ser y que precisamente por este tipo de reacciones secundarias. Entonces, la muerte del soldado puede ser cualquier cosa. ¿Qué otra cosa concreta ya sabemos? El soldado, el grupo entero en realidad, logró marchar aproximadamente 700 metros. Marchar es caminar, telepensantes. 700 metros, menos de 1 kilómetro, antes de presentar el cuadro que terminó en estos hechos lamentables. Ahora, hay otros 2 jóvenes que están con problemas de salud. Uno presenta problemas respiratorios severos, no hemos tenido mayor novedades con respecto a esto, y otro también de un problema respiratorio y una gastroenteritis, termina con la amputación de una de sus manos. También es muy extraña esta situación, tampoco hay mucha información concreta al respecto. Obviamente se los vamos a estar comentando en la medida que vayamos teniendo acceso a más detalles.
Muchos medios dijeron que la temperatura era adversa de al menos 15 grados. Lo cierto es que eran aproximadamente 8 grados. Insisto, los medios dijeron menos 15 grados y la realidad es de 8 grados. Vamos a ver lo que declara el diputado Johannes Kaiser en sus últimas declaraciones respecto a este tema. Ahora, para usted, señor, si no lo sabe, se le ofreció, Putre es uno de los lugares más duros, si no el más duro para hacer el servicio militar en Chile. Se le ofreció a los 150 soldados que estaban arriba en Putre volverse a Santiago, parar su servicio militar. 50 aceptaron, 100 dijeron que iban a continuar con su servicio militar. Y les puedo asegurar que si los estuviesen torturando, ¿ya?, esos 100 soldados no se habrían quedado arriba. Más allá de lo que son las mentiras, los mitos, las acusaciones no solamente infundadas de defensores de terroristas, de saqueadores, de incendiarios y de aquellos que querían transformar a Chile en una filial de Bolivia. Tiene todo el sentido. ¿Sabes lo que pasa? Es que el INDH, para variar, estos activistas de los derechos humanos para delincuentes, no digo que este sea el caso, estoy explicando a qué está haciendo referencia el diputado, en el fondo contextualizando, ya interpuso una demanda que fue aceptada por el Ministerio Público por apremios ilegítimos a 5 soldados, lo que en realidad todos sabemos no es una figura que corresponda a esta situación, porque apremios ilegítimos, explicándolo de una manera simple, es una especie de castigo, ¿no? Eso es un apremio ilegítimo, un exceso, un castigo exacerbado, que no es el caso. Los soldados estaban en una instrucción militar, una marcha, caminar, que es parte de un entrenamiento, no un castigo. Y a eso es lo que está haciendo referencia el diputado Johannes Kaiser. Esto era parte de un entrenamiento militar. Entonces, a esto es a lo que me refiero con el aprovechamiento político de los activistas de izquierda. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque obviamente todos queremos saber qué es lo que realmente pasó para que no se vuelva a repetir. Sin embargo, esta gente está obstruyendo la investigación con este tipo de acciones. Con la crisis de seguridad más encima que tenemos, en el contexto en el que estamos, en donde lo peor que nos puede pasar es la neutralización de nuestras Fuerzas Armadas y de orden público. No nos podemos dar este lujo de que la izquierda permita esto. Obviamente estos hechos son lamentables, nadie ha dicho lo contrario, pero tenemos que saber la verdad de lo que está pasando. No una exacerbación de la realidad por motivos ideológicos. La investigación debe ser la que determine las responsabilidades. Por otro lado, la ministra en visita solicitó que la investigación quede a cargo de la justicia militar. La madre del soldado está pidiendo absolutamente lo contrario. Ahora, la madre del soldado está siendo respaldada por Fabiola Campillay. Se podrán dar cuenta de a quienes decide acercarse, lamentablemente, porque Fabiola Campillay obviamente va a hacer uso político de esta causa. Fabiola Campillay, que hoy día se siente la dueña de los derechos humanos, ¿por qué? Porque la clase política la puso como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara del Senado. Terrible. Todo esto además, mientras tanto se discute la ley antiterrorismo. La ministra Toá asegura el jueves que la CAM no es una organización terrorista. Ella explica que esto tiene que ver con el crimen organizado, miren ustedes, y con la mano en el corazón. ¿Ustedes creen que Toá tiene un error conceptual? No. ¿Creen que no sabe lo que está diciendo o que está confundida con respecto al concepto? No. Vamos a ver lo que dijo literal. Por favor, señor director, vamos a ver el video. Lo de la CAM, lo de la CAM no tiene que ver con el terrorismo, son temáticas que pasan también con el crimen organizado. Y tiene que ver con las condiciones carcelarias, tiene que ver con los regímenes de aislamiento que se ocupan en determinados casos. De eso depende, ¿no? Bueno, le vamos a explicar a Carolina Toá lo siguiente. Efectivamente, estas organizaciones tienen 2 giros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ella se refiere a la CAM, pero en realidad hay varias organizaciones de este tipo, varias organizaciones similares. La CAM era la organización liderada por el señor Yaitul, actualmente con 23 años de cárcel. Efectivamente, estas organizaciones funcionan con el robo de madera y el narcotráfico. Esta es la actividad comercial, por decirlo de alguna manera, que ellos realizan. Actividad comercial por fuera del marco de la ley, evidentemente. Pero también realizan actos terroristas, señora Toá.
Y esto es política subversiva, por fuera del orden institucional, por medios ilícitos. Señora Toá, ¿ahora ustedes creen que esto de Toá se trata de solo un error o una casualidad? No, esto es lo que ha hecho la izquierda históricamente. Y los más claros ejemplos los podemos ver desde la época del 70, en el que el discurso era exactamente el mismo. Lo mismo que está diciendo Carolina Toá. Esto es gravísimo, telepensantes. No grave, gravísimo. No solo porque evita que se puedan tomar acciones concretas en contra de estos grupos organizados de crimen, sino porque así jamás llegaremos a tener una voluntad política para enfrentar estos problemas con una inteligencia adecuada. Inteligencia que logre realmente anticipar los movimientos que harán estos grupos y sus objetivos. Grave y preocupante. Sobre todo para las personas que viven esto día a día. Sobre todo, además, porque ya sabemos cómo concluye la historia. ¿O por qué creen ustedes que tienen tanto ímpetu, tantas ganas de modificar la ley antiterrorismo, con tanta dedicación que lo están haciendo? ¿Porque realmente quieren perseguir a este tipo de grupo organizado? No, claro está. Miren la declaración de Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Recientes declaraciones. Subsecretario del Interior que la semana pasada les mostré que hacía huelga de hambre para que liberen a Héctor Yaitul junto a otros diputados hace alrededor de 10 años. Ese era el compromiso que él tenía con estos grupos, con esta gente. Huelga de hambre, compromiso de su vida para que liberen a Yaitul. Bueno, él es hoy el subsecretario de Interior que además viaja a Venezuela a hacer un pacto de seguridad para nosotros los chilenos, para que estemos más tranquilos, miren ustedes. Bueno, Monsalve dice que no descarta el veto presidencial a la indicación que se agrega en el marco de la discusión de las reglas de uso de la fuerza. La posición del presidente, dice, la ha manifestado de manera muy clara, de manera bastante explícita, dice Monsalve. Todo esto porque el Gabriel Boric dijo que bajo su gobierno no iba a haber justicia militar. Imagínense ustedes. Y pasando a temas refundacionales, atentos telepensantes porque hoy se vota en el Congreso la ley corta de ISAPRES, la destrucción del sistema privado de salud, digámoslo así. Vamos a ver lo que explica el superintendente de salud en un programa de política este fin de semana. Señor director, vamos a ver el siguiente video. ¿Qué le puede hacer en ese escenario? ¿Qué le puede decir usted a las miles de personas que están en tratamientos complejos y que hoy están en ISAPRES? ¿Hay un plan de contingencia para ellas? Es que en ese caso no le corresponde a la superintendencia más que hacer cumplir la sentencia. Y en ese sentido, por eso es que es tan relevante este proyecto de ley, ¿no? ¿Estas personas se podrían quedar sin cobertura de sus tratamientos? Efectivamente, estas personas podrían sufrir, no necesariamente va a ser así, pero se ven en un riesgo mayor de que eso suceda, de todas maneras. O sea, esa es la responsabilidad a la que nosotros estamos, digamos, apelando en el Congreso. ¿Ya? Esa es la responsabilidad que asumió el gobierno. Es el compromiso, ¿ya? Más allá de lo que uno pueda pensar de cómo se debe resolver la situación de fondo estructural del sistema, ¿ya? ¿Cuál es el problema actual y por qué razón tenemos que entonces evitar que eso ocurra? ¿Cuántas de las, usted dice, hay algunas que pueden caer en, no dijo, en insolvencia, me parece? ¿Cuántas de esas ISAPRES están con bandera amarilla? ¿Cuántas personas en tratamiento en curso, si es que se da el escenario de que no se apruebe, mañana tendrían que entrar a preocuparse por su salud? No, mañana no, porque no va a ser inmediato. O sea, evidentemente, mira, cuando empiezan a caer en insolvencia, el proceso es de 6 meses para que ellos puedan resolver la situación de insolvencia, ¿ya? Luego de eso, si es que no lo resuelven, entra un administrador provisional que intenta resolverlo y de no ser así, ya pasamos a la etapa de liquidación. Eso significa que se tiene que vender o licitar la cartera y finalmente se cierra el registro. Todo eso puede llegar a tomar prácticamente 10 meses o 12 meses, ¿no? No obstante eso, los efectos anteriores a que cierre una ISAPRE también los empieza a sufrir la gente. Más que por cobertura, por oportunidad o acceso. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder pagar vía convenio. Habitualmente se cierran los convenios entre los prestadores y la ISAPRE. Por lo tanto, la gente va a terminar pagando en efectivo para después pedir su reembolso, por ejemplo, ¿no? Si es que pueden pagar. Si es que pueden. O si eventualmente cae una ISAPRE, ¿ya? ¿Qué pasa con la gente que está en el GES? Tiene que volver, digamos, a retrotraerse respecto de la etapa inicial, si es que cae, por ejemplo, una ISAPRE a FONASA, que es parte de las cosas que corrigen el proyecto. Mira, las ISAPRES entran en un riesgo gravísimo todo el sistema de ISAPRES, y eso sería en qué plazo, si es que usted empieza a cobrarles
la deuda como estima que la Corte Suprema pide que lo hagan. No, obviamente no es de un día para otro, pero sí es un efecto que va generándose. ¿Cuánto tiempo? Como en dominó. Eso lo que yo he hablado del efecto en dominó o un tren de caídas, ¿no? Que finalmente puede significar que en un par de meses tengamos un problema importante. Entonces, yo cuando hablo de la responsabilidad... Vamos a entrar al plan B, o sea, al escenario otro. Es ¿no? que, de verdad, yo entiendo lo que tú me estás preguntando. Es la dimensión del problema que se nos genera si es que no se aprueba la ley. Y tratando de no ser catastrofista, también en el ánimo de responsabilidad, hay que decir que el escenario es complejo si es que no se aprueba la ley, ¿ya? En toda su magnitud. Y eso hay que tenerlo súper en claro al momento de la toma de decisiones. Por lo tanto, es relevante que se apruebe el proyecto de ley, por supuesto que lo es, incluso con algunos elementos que pudieran no gustarnos, ¿no? A muchos de nosotros, por la concepción que tenemos, pero en el ámbito o cuando uno llega finalmente a tener que concordar cosas para que se logre también un número, que es el quórum que requiere el proyecto, evidentemente uno tiene que ir aceptando algunas concesiones de lado y lado, ¿no? Bueno, como ven, él tiene súper claro que se acerca el momento final para las ISAPRES. La semana pasada les puse un video del diputado Gonzalo Lacarrera, que trabajó en el sistema de ISAPRES y explica que esta reforma, se apruebe o no se apruebe, va a ser el final de la ley de ISAPRES. Si no se aprueba el proyecto, básicamente es la estocada final, inmediata al sistema privado, gracias al supremazo activista, 2 supremazos en realidad, y si se aprueba esta reforma al sistema de salud, que se llama Ley Corta de ISAPRE, porque los hipócritas son incapaces de ponerle nombres que sean más honestos y más acercados a la realidad, la estocada será una muerte agónica al sistema privado de salud y terminaremos todos en un sistema estatal. Esto lo permitió la derecha, en conjunto con la izquierda. Ya saben, esta clase política globalitarista que lo único que quiere es que la ciudadanía dependa del Estado. ¿Para qué? Para que dependamos de ellos, básicamente. De ellos y de los burócratas, plutócratas internacionales. Porque ambos grupos políticos repiten y repiten como mantra este tema de los derechos sociales. Entonces nos vamos a encontrar con un sistema privado de salud solo para los realmente ricos y adiós la clase media. Vamos a ver lo que dice esta derecha, representada esta vez por el diputado Guillermo Ramírez de la UDI, Distrito 10, Telepensantes, Distrito 10, Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina, para que no se olviden, sin perdón ni olvido, Telepensantes. El próximo año hay elecciones parlamentarias. Por favor, señor director, vamos a ver el siguiente video. Yo tengo decidido mi voto mañana en el Congreso. Nosotros vamos a votar a favor del informe de la Comisión Mixta. El senador Castro tiene razón cuando dice que aquí hubo culpas de las ISAPRES que no fueron asumidos y también del sistema político que no han sido asumidas. Pero la verdad es que votar en contra mañana significa probablemente una quiebra masiva de ISAPRES y del sistema de salud en su totalidad. Así que me parece que lo responsable de hacer mañana es votar a favor. Y tengo la impresión, por las palabras del senador Castro, que él también va a terminar votando a favor y probablemente en ambas cámaras esto se apruebe de manera más o menos extendida. Está optimista el diputado Ramírez con respecto a que se aprueba mañana. ¿Está de acuerdo? ¿Ven? Esto es lo que construyeron, esto es lo que pavimentaron. De nada sirvió rechazar los 2 procesos constituyentes que nos llevaban a este camino. Esta gente no tiene ni siquiera un mínimo de vocación democrática. Para lo único que usa la democracia es para salir electo. Y después cumplen los planes de organismos internacionales, de la Agenda 2030, Agenda 2030 por la que nadie ha votado. Vamos a ver lo que dice el diputado Vinter, del Frente Amplio. Trato de estar siempre en reflexión, pero esta votación ya es el día de mañana, así que ya... Lo que se reflexionó, se reflexionó. Lo que se reflexionó y arribé a una conclusión, que es votar a favor del informe de la Comisión Mixta. Creo que hay cuestiones que no me gustaron del resultado de la mixta y otras cosas que creo que son positivas y que hay que destacarlas. Y por lo tanto... Porque hay 3 principios que creo que se cumplen, que son uno, que el fallo de la Corte Suprema se va a cumplir y se le da un margen, un marco para ser cumplido. No hay un salvataje en donde el Estado termine poniendo plata y en donde personas pobres terminen salvando con su dinero a personas ricas, que sería contrario a todos nuestros principios. Tampoco hay un perdonazo propiamente tal y lo más importante es que garantiza la continuidad en las prestaciones porque por más que yo tenga una posición muy negativa tanto de las ISAPRES como del sistema de ISAPRES, yo no tengo derecho a decirle a una persona que está en la mitad de una quimioterapia
que se ha terminado o que queda en incertidumbre su tratamiento porque aproveché una coyuntura de larga data para poder solucionar un tema del que estoy en desacuerdo. Exactamente lo mismo, el mismo mantra que repite el diputado Guillermo Ramírez. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay en todo esto? Ambos no están tan de acuerdo, pero son tan buenos que tuvieron que llegar a un acuerdo para salvar a las ISAPRE. Hipócritas. Bueno, luego de estas terribles noticias les vamos a estar comentando obviamente mañana qué pasa al respecto. Les quiero contar la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Encuesta de expectativas económicas, ¿ok? Expectativas. Son optimistas. Veo que Mario Marcel ha contagiado este optimismo a muchas personas, ¿no? La encuesta arroja que se espera un crecimiento del 2,7% para nuestro país para este abril y que el Producto Interno Bruto, el PIB de Chile, de cierre de este año tendrá un crecimiento del 2,5%. Yo no sé, la verdad, cómo vamos a pasar de un año anterior, ¿cierto? El año 2023, donde tuvimos un crecimiento igual a cero, aunque Mario Marcel igual estaba optimista, a tener un crecimiento del 2,7%, la verdad. A tener un crecimiento de más del 2%. Yo no sé cómo vamos a ver este salto cuántico, la verdad. Sobre todo porque, fíjense ustedes que, por ejemplo, el sector inmobiliario ha presentado una disminución del más del 7%. Más del 7% en la venta de casas, de vivienda, dicen los medios progresistas. Esto tampoco cuadra. El índice de precios al consumidor, IPC, esperado para este año, subió de 3,7 a 3,8%. Sin embargo, la muestra sostiene que para el 2025 el IPC estará en la meta del 3% del Banco Central. Bueno, este artículo completo, queridos telepensantes, ustedes lo pueden revisar en la tercera. Y ya como para que real tengamos un indicio de optimismo, ¿no? De que podemos ser optimistas, les traje un video. Pero antes tengo que recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, porque todas estas cosas que ustedes hacen, estas interacciones que hacen con nuestros videos, ayudan a que el algoritmo muestre más nuestras publicaciones. Además, obviamente, compartan estos contenidos para que ampliemos cada día más la comunidad de los telepensantes. Soy la Claudia Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Pensando en las próximas elecciones presidenciales, te soy claro y directo. ¿Serás candidato presidencial? Yo voy a ser precandidato presidencial, voy a tratar de ser candidato presidencial y voy a tratar de estar en la papeleta. Voy a hacer todo lo posible para ello y si llego a la papeleta voy a ganar la presidencia de la República. Como candidato presidencial, ¿cuáles serían sus 3 medidas urgentes en términos de seguridad, por la crisis de seguridad que está viviendo ahora? En términos de seguridad, vamos a cerrar las fronteras, vamos a crear espacio carcelario en cortísimo tiempo para poder detener o retener cuanto menos más o menos 20 a 30.000 personas. Y vamos a retirar de circulación y vamos a colocar en campamentos de refugiados a las personas que se encuentran ilegalmente en nuestro país sin identificación. Es la primera medida que nosotros tenemos que tomar para poder identificar, para tener un control de quién se está moviendo cómo en Chile.